Quiero compartir con ustedes un contexto en el cual se desarrolla la gesta del general Francisco Morazán, de José Francisco Morazán Quesada, y cómo su imagen, ya lo comentaba el vicepresidente de Junta Directiva, el diputado Engels, y también lo mencionaba Carlos, se pretende distorsionar en el proceso y en el devenir histórico. Y he preparado y ajustado una ponencia que había construido hace algunos años, pero que me pareció oportuna hacer algunas adecuaciones y algunos ajustes, y quiero comenzar, y me voy a permitir leerla para tener mayor precisión en cuanto a fechas y en cuanto a contenidos. El año del polvo. El 20 de enero de 1835, a las 6 de la mañana, una pequeña fumarola anunciaba el arribo de un apocalíptico momento para Centroamérica. A las 11 de la mañana de ese día, se registraba una de las explosiones más poderosas del continente americano que se hayan registrado. El Coloso, que según el historiador Humboldt, medía más de 4.000 metros de altura, el volcán Cosiguina, oscurecía los cielos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sus cenizas llegaron hasta México y Ecuador. Las piedras pómez flotaban hasta Colombia. Nubes de polvo oscurecían buena parte de Centroamérica y el Caribe. 3 días duró la caótica oscuridad. Al mediodía debían usarse teas para caminar entre las tinieblas. Los animales más salvajes vagaban asustados por las calles de los pueblos. Como si fuera el fin del mundo, animales salvajes y domésticos compartían espacios. Tigres, lobos y coyotes tropezaban con conejos y venados. Las playas se plagaban de tiburones, peces y todo tipo de fauna marina que muertos quedaban varados despidiendo un hedor insoportable. Bajo la oscuridad absoluta, los retumbos subterráneos, increíbles tormentas eléctricas, las personas creyeron que se trataba del fin del mundo. El historiador José Gámez nos relata que, abro comillas, ante aquella incomprensible y además increíble situación, los notables de León convocaron a un cabildo donde todos coincidieron en la necesidad de echar al vuelo las campanas de todas las iglesias para levantar el ánimo de la población, sumida en aquella espantosa e infernal oscuridad, y disparar cuantos cohetes, pistolas y rifles tuvieran a mano para contrarrestar con todo ese estrépito la fuerza de la erupción. Cierro comillas. Se creía que con esas ondas sonoras producidas por toda la artillería en acción eran capaces de abrir un boquete en la atmósfera y así pudiera entrar un poco de aire puro y fresco. Este evento, que es conocido como el Año del Polvo, fue el perfecto caldo de cultivo para denostar e incluso culpar a la Federación y su diario disruptivo. En los púlpitos, ante la muchedumbre congregada, temerosa y supersticiosa, se culpaba de tan temibles males a un solo hombre y su idea, a Francisco Morazán. 300 años de coloniaje se resistían a ser sustituidos por nuevas concepciones y modelos de Estado. Con la independencia sin alma de 1821, la oligarquía criolla lograba sin choque sangriento mudar su piel monárquica a una republicana. Según el profesor José Mario García Laguardia, abro comillas, cuando se produce la independencia de España, acarrea consigo un derrumbe de las instituciones del gobierno colonial, fuertemente centralizado, y se crea un vacío de poder que no puede ser colmado por una nueva organización administrativa que integra a las antiguas colonias. Cierro comillas. Continúa señalando el profesor García Laguardia que, abro comillas nuevamente, en el proceso de independencia surge por eso una natural contradicción entre la vieja capital que había concentrado todo el poder económico, político y cultural y las regiones interiores, y al intentarse una organización constitucional, surgieron tendencias hacia el centralismo y el federalismo. Por eso, la confrontación adquiría claros perfiles doctrinarios y políticos y avivaría tantas disensiones. Cierro comillas. Es con el Pacto Federal, como mencionaba doctor Carlos, que surge una posibilidad de congregar a los pueblos centroamericanos alrededor de un destino común. En noviembre de 1824, la Constitución Federal proclama los derechos del hombre y del ciudadano y consagra los principios de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Un nuevo ordenamiento surge, basado en un Estado de Derecho que se inspira
en la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos de América. 1829 es un importante periodo para la región al ingresar por primera vez los liberales al poder de la República Federal. Aldo Díaz Lacayo, historiador, nos comenta que, abro comillas, al ganar el poder los liberales, quisieron hacer la verdadera República Federal, pero esto provocó un gran conflicto con las autoridades de los diferentes países integrantes. El general Francisco Morazán luchó más de 10 años en una guerra tardía de independencia y una adelantada revolución liberal. Cierro comillas. La amenaza a la Unión Centroamericana. Cuando Francisco Morazán asume la presidencia de la Federación expresa, abro comillas, el pueblo soberano me manda a colocarme en el más peligroso de sus destinos y debo obedecer sus respetables preceptos y cumplir el solemne juramento que acabo de prestar. En su observancia, ofrezco sostener a todo trance la Constitución Federal que he defendido como soldado y como ciudadano. A los legisladores toca destruir los obstáculos que se oponen a la consolidación del sistema. Cierro comillas. Vemos en esta expresión la firme creencia del general José Francisco Morazán Quesada con el Estado de Derecho, la defensa constitucional y la fe en las leyes como instrumentos de cambio y certeza jurídica. Según el escritor guatemalteco Rafael Montúfar, Morazán llega al mando supremo por sus propios méritos, por su valor, por su táctica, por sus prestigios alcanzados en los campos de batalla. Llegó para hacer revolución de ideas, la revolución social, y llegó sosteniendo la unidad nacional y la grandeza centroamericana. En materia social, Morazán consagró su compromiso con la educación. Quería una Centroamérica unida en una sola nación libre y respetada. Comprendió tempranamente que sin educación el pueblo es presa fácil de la ignorancia y la superstición. Y no es fortuito que acá en el pasillo de esta casa Morazán se conserven estas máquinas de imprenta que trajo el presidente Morazán para difundir la ciencia y el conocimiento. Morazán, como presidente de la Federación, impulsó reformas judiciales, se instituyó el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de testar y el juicio para jurados en lo criminal. En fin, se revoluciona el Estado. Estas leyes afectaron las instituciones heredadas de la etapa colonial y, en consecuencia, la resistencia se evidenció por parte de los grupos que pretendían conservar el status quo y sus privilegios. Los dos periodos como presidente de la Federación fueron muy complejos por las tendencias reaccionarias que abogaban por el nacionalismo provincial en beneficio de los intereses de los grupos locales. Estas fuerzas feudales impedían el crecimiento de un movimiento liberal que tendía a un capitalismo en el istmo. Ante una Centroamérica fragmentada y convulsa, el general Francisco Morazán asume la jefatura del Estado de El Salvador el 8 de julio de 1839, y ante los hostigamientos de Guatemala, quien era gobernado por Rafael Carrera, se decide marchar a ese país el 18 de marzo de 1840, sufriendo su primera derrota debido a las estrategias implementadas por el jefe del Estado guatemalteco. Ante esto, Morazán, con una muestra de absoluta madurez y considerando que su presencia en el gobierno salvadoreño daría pie a los enemigos de la Federación para continuar empurpurando con la sangre del pueblo el suelo centroamericano, decide abandonar el poder y retirarse a Chiriquí, provincia entonces de la Gran Colombia. Sin embargo, Morazán nos explica que si su ausencia, abro comillas, tan ansiada por implacables enemigos, solo sirve para prolongar más aún el reinado de las sombras, el martirio de los pueblos, y para perpetuar la obra inicua y disolvente de los perversos, cierro comillas, regresaría, abro comillas nuevamente, con el objeto de llevar a feliz término la nueva cruzada de redención que habría de darnos patria, asegurando nuestros derechos y libertades interiores, así como nuestra independencia y respeto en el exterior, cierro comillas. Fue después que se involucró en la restauración del orden y la reconstrucción de las instituciones del Estado de Costa Rica, donde fue fusilado arbitrariamente en 1842. Las fuerzas conservadoras veían en la gestión de Morazán el resurgimiento del federalismo. Al asumir la jefatura de Estado de Costa Rica, su primer decreto consistió en mandar que, abro comillas,
todos los que se hallaban perseguidos en los otros estados de la República, cualquiera que hubiera sido su militancia política, tendrían en Costa Rica un seguro asilo y podrían vivir en su territorio bajo la protección de sus leyes. Cierro comillas. El magnicidio de Morazán no pudo concretarse sin el injerencismo extranjero. Debemos atender que el federalismo, además de los enemigos que contaba a lo interno, contaba también con un fuerte enemigo externo, las potencias de turno, que veían en la separación de las provincias la oportunidad ideal para apropiarse de los puntos claves del istmo centroamericano. La intervención de estas potencias se explica en el atractivo geopolítico de nuestra región, istmo que es puente vital y angostura navegable que marca la historia centroamericana. Y es que Centroamérica gira en torno a sus fortalezas geográficas, que se constituyen a su vez en las causas de sus amenazas. Así, la búsqueda del estrecho dudoso, la ruta del tránsito, los acuerdos de las potencias para la construcción del canal en Nicaragua y la construcción y dominio del canal de Panamá surgen como hechos que se marcan serias inflexiones históricas para Centroamérica. Esto lo comprendieron bien los congresistas federales centroamericanos y emitieron en su momento leyes concesionales para realizar estudios y posibles construcciones de obras canaleras, disposiciones que quedaron en el empedrado de buenas intenciones una vez que se rompió el pacto federal. La pervivencia de la gesta morazánica. Después de los años de conservadurismo que predominaron la política de la fragmentada Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, la gesta de Morazán resurge en los gobiernos liberales que se auxilian del prestigio militar para convertir al prohombre en una leyenda que por sí mismo era inalcanzable. Después de la Segunda Guerra Mundial, se vigoriza la creación de organismos internacionales. Centroamérica, proclive a la unión de sus 5 estados y con el aliento de los procesos multilaterales comerciales en el marco de los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio, promueve la creación de la Organización de Estados Centroamericanos en 1951, el Tratado General de la Integración Económica en 1960 y el consecuente Mercado Común Centroamericano. Aunado al conflicto de Honduras y El Salvador de 1969, el establecimiento de gobiernos militares y la exclusión política y social, se generó una situación de crisis en la región y el surgimiento de movimientos de liberación nacional. El conflicto armado llevó a la necesidad de buscar espacios de construcción de la paz en Centroamérica, y fue que, impulsados por el proceso de paz de Contadora, se firman a finales de los años 80 la declaración y acuerdos de Esquipulas. La integración es nuestra necesidad de reencontrarnos con nuestra propia naturaleza histórica. Esquipulas, sin mencionar de manera explícita el ideario morazánico, consagra su esencia al establecer que la paz y el desarrollo son inseparables. El respeto de la comunidad internacional a nuestros propios caminos para alcanzar la paz y la construcción de un modelo democrático sustentado en los derechos humanos y el Estado de Derecho. El protocolo de Tegucigalpa, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, los instrumentos complementarios abordan la promoción de un desarrollo sostenible que coloca al ser humano como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural, regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras, reza la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Morazán juró la defensa de la Constitución Federal, que contenía como principios la libertad, la igualdad, la seguridad y la prosperidad, que para la época resultan básicos en relación a los alcances de los conceptos actuales. Pero en esa esencia representan la vocación primigenia centroamericana por la justicia social y la equidad. Ahora, en nuestros principios y normas de la integración regional, se encuentra marcada como una huella genética la obra y la idea del presidente José Francisco Morazán Quesada, su vocación por la educación, por la paz, por la seguridad jurídica,
por la libertad en todas sus manifestaciones, por el respeto al derecho ajeno. Está presente en cada obra, en cada acción de la integración regional. Cuando reivindicamos los derechos de la mujer a una vida plena y libre de violencia a través de la política regional de igualdad y equidad de género, cuando procuramos la educación universal y con calidad para nuestra juventud, cuando acordamos e implementamos la política regional de salud de manera conjunta entre los países miembros del sistema, cuando juntamos fuerzas y nuestros esfuerzos para combatir el crimen organizado en el ámbito regional, cuando construimos iniciativas que garanticen electricidad para todos, cuando promovemos la participación de la juventud en la construcción de la integración, cuando se promueve la creación de redes de organizaciones sociales como la de afrodescendientes y de mujeres. Con esas acciones, entre otras, promovemos la integración para todos y para todas y rescatamos el ideal morazánico. Debemos, igual que Morazán, asumir el compromiso con nuestra responsabilidad, hacer cumplir nuestras normas y nuestros principios por encima de otros acuerdos y esquemas de integración que debilitan nuestra posición regional. Debemos asumirnos con identidad grupal, autoestima colectiva y respetarnos a nosotros mismos para ser respetados por los demás. Conocer y difundir el pensamiento y la obra del prohombre nos permite sobreponernos a la intención de aquellos que hoy, al igual que ayer, aprovechan nuestro desconocimiento y distracción para perpetuar las ideas que nos anquilosan en el pasado y nos niegan nuestro futuro. Más allá de doctrinas externas que nos pretenden calificar sobre la base de otros valores, nosotros tenemos nuestros propios caminos para construir la integración, la paz, la democracia y el desarrollo. Y el ideal morazánico de una Centroamérica fuerte y respetada, incorporado en la esencia axiológica del actual sistema de la integración centroamericana, implica una ideología emancipadora que reafirme y consolida la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región en su conjunto, en el ámbito internacional. Bajo este principio, consagrado en el Protocolo de Tegucigalpa, se requiere una sincera y amplia reflexión que nos permita identificar los puntos de encuentro y fortalecerlos. Por ello, requerimos de un diálogo político franco que nos permita dirigir a la integración regional por nuevos y más efectivos derroteros, que potencie lo que hemos construido y abra caminos de oportunidades para nuestros pueblos. Las amenazas que se nos presentan requieren acciones colectivas. Los efectos del cambio climático los estamos viviendo ahora y serán agravados para nuestras próximas generaciones. La crisis alimentaria que ya padecemos necesita acciones conjuntas, innovadoras y propias que garanticen la soberanía alimentaria. La amenaza constante del crimen organizado en sus diversas manifestaciones implica que actuemos ágil y colectivamente para enfrentarlo, combatirlo y someterlo. Crisis sanitarias serán mejor libradas si actuamos solidaria y comunitariamente. Requerimos de una reingeniería que nos permita fortalecer el sistema y sus instituciones, el Estado de Derecho comunitario, la incidencia del Consejo de Ministros, el papel de la Corte Centroamericana de Justicia, el rol democrático y participativo del Parlamento Centroamericano y su mayor incidencia en el proceso de integración, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la transparencia que permita fortalecer la confianza del pueblo en el proceso de integración. Estos son nuestros retos, prioridades, ahí están las oportunidades y amenazas. Culmino citando al general Augusto César Sandino, que el 10 de junio de 1928 le escribía a su amigo y poeta hondureño Froilán Turcio. Abro comillas. Yo le suplico a usted y a todos los hombres y mujeres de entendimiento y claro patriotismo de América Central que traten de evitar por todos los medios posibles el acaloramiento de ánimos y la ruptura de nosotros mismos. Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no debe existir fronteras y que todos estamos en el deber preciso de preocuparnos por la suerte de cada uno de los pueblos de la América indohispana.